¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo tutorial acerca de corrección de texto y conflicto ontológico, en el que estaremos revisando una cuestión de un texto propio, como ya es costumbre. Insisto, no tanto porque quiera yo como alabarme alguna cuestión así, que es una cosa muy común, ¿no? Dentro de la tradición literaria, dentro del canon, como si hablas de ti es porque te crees mucho, ¿no? Al contrario, como siempre les digo, es un texto propio porque no me siento yo del todo cómodo, ¿no? Dando a conocer textos ajenos. Me resulta un poco complicado a mí en lo personal, pero bueno, es un gusto propio también, ¿no? Y en ese sentido, como también les digo, aunque es un texto mío, les digo, piénsenlo, o sea, en función como de sus propias creaciones, como, a ver, de lo que me está diciendo este cuate, ¿qué me puede servir? ¿No? ¿Qué me puede aportar? Bueno, si tú quieres, o qué tiene que ver con lo que yo escribo, y a lo mejor por ahí, a lo mejor puede salir algo, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de este cuento, bueno, y un poco de este libro que se llama El Alguien, obviamente lo escribí yo, que contiene 2 cuentos. Ganaron por ahí el Premio Estatal de la Juventud en el Estado de México hace ya un ratito, 2008 y 2010, algo así. Pero uno de estos cuentos, además de esto bueno, ambos fueron publicados en una revista, pero uno de ellos fue publicado en una revista por acá del Estado de México, en La Colmena. Posteriormente lo incluyeron todavía en una antología, y de esa antología es de la que quisiera platicarles un poquito en contraste ya con la versión definitiva. Resulta que al momento yo de estar realizando las últimas correcciones para el cuento Victor Chandley, que ahorita les cuento un poquito de qué trata, les digo que es el segundo cuento. El primero es El Alguien, que es el que le da título al libro. Al momento yo de estar realizando las últimas correcciones, no lo había leído, el texto de la antología, la verdad, pero descubrí lo siguiente. Bueno, de hecho tendremos que ir primero a la versión original. Lo voy a leer y ahorita les pongo un poquito el contexto antes de que se me pase, ¿no? Son cuáles los cargos. Ahí está hablando Victor Chandley, que es el protagonista. El policía aún mostraba un poco de temblor en los párpados inferiores, a pesar de lo cual leyó las acusaciones. Y aquí viene lo importante. Edgar Allan Poe, sedición contra el lenguaje, perturbación de un personaje infantil, irrupción de cuentos ajenos, asesinato sin el permiso previo del escritor y evitar la muerte de víctimas predestinadas. Edgar Allan Poe, y ahí está hablando Victor Chandley, pero ahorita te digo por qué funciona esto. Este de aquí es el texto original, ¿no? Desde son cuáles los cargos. Bueno, todo es el texto original, pues, este archivo de Word. Pero lo que quiero marcar es esto que estoy señalando aquí con el cursor, ¿no? O sea, como toda esa parte, toda esa sección. Y en especial esta lista que empieza desde Edgar Allan Poe, que termina hasta víctimas predestinadas. Les digo, este es el texto original. Pero al momento yo de revisar, por algunas cuestiones, la antología donde fue incluido este cuento, me encontré con lo siguiente. Edgar Allan Poe, y mira, esta es la pregunta que hace Víctor, y me regreso al original. Déjame ver. Ahí ya me confundí un poquito, pero son cuáles los cargos. Me estaba ahí confundiendo un poquito. Pausé el video y lo regresé, pero bueno, la lista que les estaba comentando, Edgar Allan Poe, sedición contra el lenguaje. Esta línea, quiero decir, esta lista empieza con Edgar Allan Poe y sigue con todo lo demás en el archivo original. Y ahora vamos a la antología que fue a donde hicieron la modificación. Déjame encontrarlo. Empieza con sedición contra el lenguaje. Y la Edgar Allan Poe, que en el archivo original estaba en esta parte aquí al inicio, la pasaron al final. ¿Para qué? Para que el texto fuera más fluido, ¿no? Es decir, en lugar de colocar inicialmente aquí donde estoy señalando Edgar Allan Poe, sedición contra el lenguaje, lo que hicieron fue cambiarla del inicio de la lista hacia el final. ¿Por qué? Porque aquí hacia el final. ¿Por qué? Porque a continuación lo que pregunta Víctor es Edgar Allan Poe, y si te das cuenta, el texto así está generando una mayor fluidez. Te digo, en lugar de ponerlo aquí al inicio, lo deja al final, porque eso es precisamente lo que a continuación pregunta el personaje principal, que es Victor Chandley, ¿ve? Esa fue una primera modificación. Una segunda modificación que hicieron fue, y este es el texto de la antología, colocaron aquí maltrato de un personaje infantil.
no, el maltrato se lo añadieron o cambiaron. Y luego allanamiento de cuentos ajenos. Ahora vamos al texto original. Recuerda, maltrato y allanamiento. Vamos al texto original. Perturbación de un personaje infantil. Y si recuerdas, en la antología le cambiaron a maltrato. Mira, vamos a regresar. Maltrato. ¿Dónde está? Maltrato de un personaje infantil. Y yo en el original tengo perturbación. Esa es una primera. Y la segunda es esta. Irrupción de cuentos ajenos en el original. Y vamos a ver el de la antología. ¿Dónde está? Allanamiento de cuentos ajenos. No sé qué tan claro pueda resultar, porque incluso me está resultando un poquito complicado a mí. Pero lo que te quiero decir es que en la antología le añadieron o cambiaron maltrato y allanamiento, que son dos términos de la realidad incluso jurídica, ¿no? O sea, porque creo que sí se maneja, independientemente de que luego le cambien el nombre, creo que sí se maneja como maltrato infantil cuando le hacen algo a los niños, ¿no? Y allanamiento, sí es esta onda de cuando alguien se mete a tu casa. Entonces lo que hizo aquí el corrector de estilo fue incluir dos términos que en el sentido de la corrección están totalmente, pues a mí me suenan bien. O sea, de hecho, ahorita a lo mejor en el video no sé qué tanto se note, pero cuando tú lees el párrafo o sea, la corrección que se hizo, está muy bien, todo está muy bien. Sin embargo, el conflicto que me está generando esto es el siguiente. Ahorita te digo, nos fuimos como a la parte técnica, que a lo mejor puede resultar como un tanto pesada, aburrida y demás. Pero resulta, si ahora sí planteamos el contexto de lo que está sucediendo en este libro, en especial en este cuento, Víctor Chandley, multiasesino, la historia nos cuenta, o el cuento trata sobre la historia de un personaje que, déjame ver, me voy a ir al inicio del cuento, incluso para leerte un poco, ¿no? Víctor Chandley era su nombre. Como todo personaje de cuento fantástico, provino de la imaginación. Resueltamente su autor decidió que caminara por un sendero hecho de polvo de estrellas blancas muy fino, bordeado por piedrecillas de río que recordaban la piedra filosofal de los alquimistas, y pensó que de pronto encontraría un prado lleno de flores, a donde un aroma nido de pájaro le guiaría hasta una mujer que, nacida en una novela rosa del siglo antepasado, percibiría su figura encorvada. Bueno, lo que pasa a continuación con esta mujer nacida de una novela rosa es que Víctor Chandley, buenos días, distinguida señora, dijo Chandley. A esta señora él le avienta una bola de pelos enredada, una bola de pelos negro, que él traía cargando en un costal. Se la avienta, deja el costal ahí y a continuación él se sigue como para otros cuentos. Déjame ver incluso si encuentro la parte, porque hay como varias transiciones. Bueno, se va hacia otros cuentos, ¿no? Incluso a ella le está preguntando como para dónde irse, y ella le dice como elige en función del autor y cosas así de ese tipo. Es muy amable de su parte, la mujer se sonrojó un poco. No es nada, con ambas manos como un niño curioso, Chandley rebuscaba dentro del costal. Déjame ver, me voy a adelantar ahí un poquito. Fíjate, no tenía yo pensado esto, ¿no? Le gustará, dijo él, lanzando de inmediato la madeja de pelos en el rostro de la mujer. Ahí está, te digo, cuando avienta la bola de pelos. Y eso es la Edgar Allan Poenia. De hecho, déjame ver, aquí está el diálogo. Usted está enfermo. Bueno, después del diálogo que te conté, sigue avanzando la historia y dice, usted está enfermo, repetía una y otra vez. Está enfermo de Edgar Allan Poenia, váyase de aquí, ¿no? Y ya este cuate se va a otro cuento. Y es que me emociona mucho este cuento, ¿no? Aunque señor, lo disfruto mucho. Chandley disfrutó el acto de lanzar la bola de pelos a la mujer, levantó una vez más la mirada lentamente hacia los letreros del aljibe y optó por la dirección indicada en la flecha color verde sin inscripción, porque el polvo de estrellas, en aquel momento reculó hacia donde estaba el costal negro. Déjame ver si te puedo encontrar la transición. Caminó por varios minutos preguntando si esta vez el cuento al que llegaría sería el adecuado. El cuentista que le influyó la vida. Al cabo de un tiempo se distinguió un parque de diversiones. Allí vio la figura de un párvulo columpiándose. Víctor Chandley se aproximó. Hola, niño. Se colocó a un costado del columpio, divertimento metálico que desprendía un aroma de chocolate y fresas. Luego Chandley se pone a platicar con este niño y perdón. Y déjame ver.
Hola niño, he dicho, dijo Chandley, y ahora subiendo el volumen de la voz. No debo hablar con extraños, sentenció el pequeño, girando el rostro hacia un lado. ¿Quién te ha dicho esa mentira? No es una mentira, es una forma de prevenir cualquier abuso, dijo el párvulo infranqueable, seguro de no contradecir esa recomendación elemental. Tonterías, Víctor chasqueó la boca. Te digo, siguen platicando de esta onda como de las reglas gramaticales y cosas así. Y de repente Víctor Chandley empieza a hablar como de manera extraña. Pero antes pasan cosas como estas. Eso es pérdida de tiempo, niño. Se refiere a esta onda de colocar el guión largo raya cuando un personaje va a hablar, ¿no? Eso es pérdida de tiempo, niño. No lo es, Víctor Chandley, contraatacó el pequeño mirándole en los ojos, mostrando su pericia, dotado de conocimientos secretos. Este libro es el manual del personaje perfecto. Tonterías, insisto, tú deberías crear tus propias reglas y no hacer caso del escritor. No, gritó el niño y se mostró medio enfadado. Yo, por ejemplo, dijo Chandley, con un gesto de maldad, creo mis propias reglas, ¿no? Y te digo, la historia sigue avanzando, siguen platicando ambos personajes y después pasa lo siguiente. Déjame ver. Le permitió descubrir el nombre del personaje que tenía enfrente. El niño permaneció expectante a la causa de un error sintáctico o de una distorsión tipográfica. Luego de un momento, ambos sucedieron. De ese libro, caso no hagas, repuso Víctor, y de allí en adelante cambió su manera de hablar. Y bueno, lo que sucede, déjame incluso buscar la parte del manual del personaje perfecto. Aquí está, que es lo que te acabo de leer, para que puedas ver como ortotipográficamente qué es lo que está sucediendo. Mira, ya encontré el diálogo que te acabo de leer. Déjame ver. Luego de un momento, ambos sucedieron. Y te lo voy a marcar acá para que lo puedas ver. De ese librito, caso no hagas, repuso Víctor, y de allí en adelante cambió su manera de hablar. Esto es muy importante porque, si te das cuenta, no recuerdo exactamente todas las normas que le puse, pero sí me inventé como un lenguaje nuevo o una codificación nueva que yo mismo fui respetando, o sea, no fue así al azar. Si te das cuenta, por ejemplo, aquí lo que está sucediendo es que, o sea, sí tiene el guión largo raya, pero normalmente la primera regla, digo, ortotipográficamente, la primera regla después del guión o al iniciar una oración es mayúscula, ¿no? Es L mayúscula, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí, por ejemplo, lo que hago es que la primera es minúscula y la segunda es mayúscula. Y esa regla la apliqué para todos los comentarios de Víctor Chandley. Como te dice el cuento, a partir de ahí cambió su forma de hablar, pero respetaba las normas, ¿no? O sea, no era que a veces sí la segunda era mayúscula y a veces no. O sea, era todas, está estandarizado, por decirlo de alguna manera. Otras cosas, por ejemplo, te digo ahorita, librito, de repente yo iba cambiando en algunas palabras o añadiendo la V después de la B, como puedes ver acá, o al final de las ¿cómo se llaman? De las vocales, colocaba H, ¿no? Por eso librito termina con H, pero era parejo, te digo, o sea, no era de ocurrencias, era parejo. Y en ese sentido, fíjate, no sé si qué tanto convendría que revisáramos todo el cuento de una vez, que no sé qué tanto. No sé, creo que nos vamos a regresar a la parte de la corrección. Déjame ver. Irrupción, déjame ver. Irrupción. Para regresarnos. Sí, vamos a regresarnos a la parte originalmente planteada. Y bueno, todas estas cosas te las estaba comentando. ¿Por qué? Porque pareciera muy simple que de repente a la perturbación y a la irrupción, que en efecto tienen una rima que no suena bien, las cambiaran por maltrato, bueno, aquí es el original, maltrato, y por allanamiento. Pero me sucede lo siguiente que estuve pensando. Si me voy a la corrección, fíjate muy bien, si me voy a la corrección de textos, incluso tú podrás pausar el video en algún momento para que lo puedas revisar con toda calma, como yo ya lo hice, y te vas a dar cuenta que este párrafo y el siguiente diálogo son perfectos. O sea, es decir, como el corrector de estilo sabe lo que está haciendo, es un profesional. Sin embargo, yo como autor, y quiero aclarar que es específicamente en este cuento, porque me han hecho corrección en otros textos y lo dejo porque hacen cosas así que están muy bien hechas. Sin embargo, repito, con este cuento en especial, como ya te diste cuenta, lo que está sucediendo es que este personaje irruptivo
se va metiendo en cuentos ajenos. Digo, ya no revisamos todas las otras cosas que va sucediendo, pero por ahí le arranca la segunda parte al Quijote, cambia títulos de obras notables, por ejemplo, dejando algunas como, en lugar déjame ver, incluso para irme al texto original, para que puedas ver las cosas que anda haciendo este personaje, ¿no? Harry... más adelante él llegará a una biblioteca y empieza a hacer cosas como estas, fíjate, y ahorita regreso a lo de la corrección. Y para finalizar la barbarie tergiversó novelas y textos ilustres, quedando estos con títulos como El extraño caso del Dr. Gulliver y Mr. Hyde, 20 poemas de amor y un principito desesperado, Las mil y una Ilíadas, Así hablaba Harry Potter, 100 años de Kama Sutra, y así propició otras alteraciones literarias que por su extraña composición de palabras o estrafalario contenido resultan ininteligibles. Bueno, y te digo, son de las cosas que anda haciendo este personaje. Me regreso a la corrección que fue el motivo de este video. Y así sigue, por ahí había dos personajitos, ¿no? Que de hecho así se nombra, había dos personajitos que estaban predestinados a morir, y luego llega Victor Chanley y le dice al personaje que los tiene atados con una cuerda, oye, déjalos, y déjalos, y me acuerdo que Federico, que es uno de los policías, no es cierto, es un maleante, cuando Víctor se va acercando y le quita los personajitos, le dice, oye, estaban predestinados a morir por órdenes del escritor y cosas así. Y él dice, no importa, déjalos, ¿no? Pero el caso es, te digo, que te estoy contando todo esto como contexto del cuento en general, para que veas cómo está planteado. Si te das cuenta, aunque solo hemos visto algunos ejemplos breves de esta cuestión, por ejemplo, ortotipográfica, de cómo habla y de qué es lo que va haciendo, es decir, que se mete en cuentos ajenos hasta que realmente él encuentre el suyo, que es una biblioteca. Ambas cosas van sucediendo, bueno, ambas con sus distintas ramificaciones, van sucediendo, y te plantean lo siguiente, te plantean que este personaje al inicio del cuento, o sea, del cuento, de toda la historia, no encuentra su propia historia, y que por eso se va metiendo en otras historias ajenas. Finalmente, te digo, llega la suya, pero además de esto va poniendo sus propias reglas. Ya pusimos algunos ejemplos, aunque muy breves, como esto de cómo habla. Y en ese sentido, ya que tienes todo el panorama completo de lo que te he contado, si tú vas a la corrección, insisto que está bien hecha, nos encontramos con lo siguiente. Insisto, aunque la corrección sea profesional, y para este texto en específico. Primero, maltrato y allanamiento, insisto, que fueron las correcciones que se hicieron en la antología, pertenecen a una realidad ajena al cuento, es decir, pertenecen a la realidad real, o por lo menos a lo que se manifiesta aquí entre los humanos, ¿no? O sea, pertenece a una realidad ajena a lo que se está planteando dentro del texto, ¿no? Insisto, esa va por ahí. Y en ese sentido, si tú te das cuenta, ontológicamente, que fue una cosa que me estaban diciendo, estás bien loquito, ¿no? Me decía un amigo, pero ontológicamente me generó un conflicto por esto, porque ambas denominaciones o ambas palabras pertenecen a una realidad ajena. Y entonces el planteamiento original de mi texto, que es, hay una realidad, y a partir de considerar y desarmar esa realidad, se va construyendo otra con nuevas reglas. Imagínate que añadimos una tercera que sí es correcta, pero en una realidad ajena a estas dos. Es decir, como ontológica, conceptual y metodológicamente no es correcto. Como les digo, es muy interesante, porque si tú te vas al trabajo del corrector es impecable así, o sea, no puede ser mejor, ¿no? Te digo, la extemporaneidad que tenía yo aquí al inicio la pasa al final para que tenga continuidad con el diálogo siguiente, cambia allanamiento y maltrato infantil para que en mi texto original no haya una rima, que son irrupción y perturbación. Sin embargo, como conceptos no son compatibles. Insisto, ideológicamente no puede ser, ¿no? Los conceptos y el planteamiento teórico que se está haciendo en el cuento es distinto a lo que se viene a ser distinta a la corrección que se está proponiendo.
les repito, es correcta, está fluida, etcétera, pero dado la naturaleza específicamente de este cuento, que plantea una realidad que se modifica para crear una nueva con reglas nuevas, son cosas totalmente distintas. Creo que no lo he dicho con toda la claridad que quisiera, pero es eso, ¿no? Es decir, como se están manejando dos variables, por decirlo matemáticamente, a partir de la cual, o a partir de una primera que da paso a una segunda, y sin embargo se viene a añadir una tercera que, aunque es correcta fuera de la realidad de estas dos, y por lo tanto no puede ser. Creo que he dado muchas vueltas. También, como les digo, tenía pensado, quiero decir, más bien no tenía pensado como relatar o ir como reseñando algunas otras partes del cuento, pero realmente es esto, ¿no? Como les digo, finalmente, ojalá que te haya servido, que te haya gustado, pero sobre todo que lo pienses en función de tu propio texto, ¿no? Creo que la parte teórica es la parte más álgida a la que puede llegar una creación literaria, la parte conceptual, es decir, que tú vayas planteando tus propios conceptos, tus propias referencias, que las respetes y que los añadidos que se le vayan haciendo vayan también en función de eso. Insisto, en este cuento específico esto es muy, muy detallado, pero repito, en otros no pasa absolutamente nada, pero en este sí. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y nos estaremos viendo para la próxima.